Ok, entonces vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mirar la parte práctica de lo que estamos viendo. Como dice la segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos 1 al 3, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que le agrade a Él. Él nos ha llamado a vivir una vida en santidad siguiéndole a Él, y Él nos ha dado todo lo que necesitamos para poder hacer eso. Él nos da gracia sobre gracia, nos da la llenura del Espíritu Santo, y así como nos dice en el versículo 4, promesas maravillosas, preciosas, para que el hombre, la mujer de Dios esté equipado completamente y poder vivir una vida santa. Esta área de la mente, siendo entonces de tanta importancia, sabiendo que el enemigo sabe que es tan importante, trata de afectarnos en esta área. Él también ataca físicamente, sí, porque lo vimos en el caso de Job, también lo vimos en la segunda de Corintios en el capítulo 12, en el caso de Pablo, de cómo tenía ese aguijón en su carne. Entonces él sí nos puede atacar físicamente, pero también nos ataca en la mente. Es donde sufrimos físicamente, pero tenemos pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? Y siempre va a haber gente alrededor tuyo que te dice por qué pasan las cosas. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Ellos creían que sabían por qué estaba pasando todo lo malo. Una nota paralela a esto: el seguidor de Jesús no vive en explicaciones. Cuando pasamos por cosas, situaciones, queremos saber por qué. Las explicaciones simplemente generan otra pregunta más: ¿y por qué eso? El seguidor de Jesús vive en las promesas de Jesús, no en explicaciones. Si somos atacados físicamente, también vendrá ataque al nivel de la mente. Pero si nuestras vidas están en las manos de Dios, como en el caso de Pablo, cuando él experimentó esa enfermedad, ¿cuál era la enfermedad? No sabemos. Pero era tan seria esa enfermedad que él dice que oró 3 veces: por favor, Señor, sana esta enfermedad. Y Jesús le dijo: no te voy a sanar, pero te voy a dar gracia. Entonces, aunque venga un ataque en nuestra sanidad física, sabemos que Dios puede utilizar ese ataque. Tal vez no entendamos el porqué del ataque, pero podemos estar tranquilos de que mi bienestar está en las manos de Dios, y que a través de las situaciones, cualquiera que sean que yo esté pasando, Dios me está formando a la imagen de Jesús. Entonces los pensamientos vienen a mi mente. Entonces ahora vamos a tomar unos pasos bien claros. Los pensamientos vienen, sin duda van a venir. ¿Qué hago entonces? Yo tengo que reconocer de dónde vienen, y eso lo puedo hacer cuando le pido a Dios que me ayude a reconocer de dónde viene ese pensamiento, y creciendo en el conocimiento de la gracia de la palabra de Dios para poder reconocer si el pensamiento viene de Él o no. Ya reconociste entonces y sabes: este pensamiento no es del Señor. Es el enemigo tratando de hacerme cuestionar lo que Dios dice. Está tratando de hacerme dudar de lo que yo sé que es verdad. Nunca descarten lo que ya saben por hecho por simplemente aceptar lo que no saben de hecho. Lo reconoces. ¿Qué haces cuando reconoces ese mal pensamiento? El nombre de Jesús tiene poder. Vienes en contra de ese pensamiento en el nombre de Jesús, para que se vaya ese pensamiento. No tienes que tener una conversación con el enemigo, porque eso te va a meter en problemas. No tienes que gritar. Satanás no es sordo. No tienes que sacudir tus pies contra el piso. Simplemente vienes en contra de ese pensamiento en el nombre de Jesús y le dices que se vaya, y le pides al Señor: Señor, ayúdame. Señor, necesito tu gracia, necesito tu fortaleza. Y luego pones tu mente en las cosas que son puras, buenas, de buena reputación. Esto es algo para recordar. Para algunos de ustedes, la batalla por la mente ha estado sucediendo por un tiempo muy, muy largo, y tal vez haya sido golpeado muchísimas veces. Cuando ustedes empiezan a obtener la victoria, entiendan que tal vez esa victoria dure poco, porque nuevamente vendrá el ataque. En Lucas, en el capítulo 4, cuando Lucas está hablando de las 3 veces que fue tentado Jesús, dice que al final que el enemigo se fue por un tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Yo voy a regresar. Y regresó. Él regresó a través de Pedro. Muchas veces no son solo los pensamientos, sino cosas que otros dicen. ¿Y él por qué me miró así? Sí, ¿por qué haces eso? Y empieza a llegársete a la cabeza
¿Y por qué no sonríes conmigo? ¿Acaso hice algo malo? Ustedes saben cómo pasa eso, ¿verdad? Y tu mente empieza a volverse, aquí en Cartagena diríamos, nos empeliculamos. ¿Es acaso eso del Señor? ¿Acaso el Señor te pregunta, ¿y ese por qué te miró así? No, el Señor no lo hace. Él más bien está tratando de que le pongas atención a algunas cosas para que en tu mente empiece un proceso de pensamiento. Ven en contra de esos pensamientos. Ten tus pensamientos cautivos, porque si tú no tienes tus pensamientos cautivos, tus pensamientos te tendrán a ti cautivo. Miedo, preocupación, deseo por cosas, lo que sea que afecte en tu vida. Dios tiene victoria para nosotros en esta área de la mente también. Yo digo esto con cuidado porque no quiero que me entiendan mal. Y puedo decirles que estoy aquí como testimonio de esto que les estoy diciendo, porque yo la verdad que no me preocupo por absolutamente nada. No le tengo miedo a absolutamente nada. Pero por favor, no piensen que es que yo sea muy espiritual ni nada, porque no es el caso. Porque ha habido muchísimas veces en donde me he preocupado. Ha habido otras veces en donde he sentido miedo. Pero a través de cada una de esas ocasiones, Dios me ha probado siempre que Él es fiel. Y por su gracia he podido llegar a ese sitio en donde no tengo que preocuparme o tener miedo de nada, porque ya yo sé, lo he experimentado, que Él lo solucionará. En vez de preocuparme por algo, más bien ahora es como emocionante. Bueno, Dios, ¿y cómo vas a solucionar esto? Va a ser interesante ver cómo provees para esto y cómo vas a solucionar esta situación. Pero eso pasa cuando estás pensando de la manera correcta, ¿verdad? Santiago dice que por favor lo consideren de sumo gozo cuando te enfrentes a muchas dificultades, porque realmente van a probar tu fe. Eso está en Santiago capítulo 1. Cuando vemos el versículo decimos, no, esto es una locura. ¿Cómo puedo yo gozarme? Pues depende si estás pensando de la manera correcta. Estás confiando en Dios. Dios tiene un propósito para esa tribulación, para esa prueba. Yo no sé todas las razones, pero algunas de las razones es para quitarme esas cosas que hay en mi vida en las cuales yo confío más de lo que confío en Él. Es también para que mi fe esté en Él y en Él únicamente. No en otra persona, no en un método, no en el gobierno, no en la cuenta del banco, únicamente en Él. Por favor, vayan a Deuteronomio capítulo 8. El libro de Deuteronomio se escribe al final de los 40 años que pasaron en el desierto, divagando. Todas las personas mayores de 20 años que salieron de Egipto ya han muerto. Se estima que alrededor de 600,000 personas. Ahora tenemos una nueva generación de israelitas. Los que tenían de 19 años hacia abajo cuando salieron de Egipto, ahora son quienes están como de 59 años hacia abajo. Y ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Y el Señor les está hablando a ellos. Y en los versículos 1 al 5, si alguien los lee de Deuteronomio 8. Aquí hay unas preguntas. ¿Están sorprendidos? Acuérdense, pregunta número 1. Mirando al versículo 2, Él les dice que recuerden. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ellos olvidaron, dice Tim. Puede ser que olviden. El Señor dice muchas veces en la Biblia, recuerden. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a olvidar. Esa era la excusa más común en mi casa de parte de mis hijos. Ellos tenían cosas que hacer en la casa. Yo llego a la casa y no está hecho. ¿Qué creen que era lo que ellos me decían? Ay, se me olvidó. Esta es la otra pregunta. ¿Qué es lo que les está diciendo que se acuerden? Miren qué dice el versículo. Yo veo sus labios moverse, pero no escucho. Of his commandments. Sí, pero antes de eso, miren el versículo, lean el versículo completo. Recuerden el camino que han pasado. Escuchen. Y no les está diciendo que recuerden el camino de que, bueno, saliendo del monte Sinaí, caminen 400 kilómetros, luego volteen a la derecha. No ese camino, sino que recuerden el camino de que cómo Él los llevó para que pasaran dificultades y pruebas. De lo que acabamos de leer. ¿Quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién los pasó por el Mar Rojo? ¿Qué pasó? Ellos estaban ahí. ¿Y ahora cómo pasamos al otro lado? A la derecha hay desierto, montañas, y la tierra empieza a temblar. Porque el corazón y la mente del faraón cambiaron y dijeron, vamos a cogerlos, vamos a traer a esclavizarlos nuevamente. ¿Quién los llevó a estar en ese lugar? Dios. ¿Y qué hizo la gente? Querían matar a Moisés. Ustedes nos trajiste aquí a morir. Luego cruzan el Mar Rojo.
Y cantan una canción de alabanza al cruzar el Mar Rojo. Y luego, tenemos sed. ¿Quién los llevó al sitio en donde no había agua? Dios. ¿Quién los llevó al sitio en donde no había comida? Entiendan, ese es el camino, la forma en que Dios los llevaba. Y es tan importante que entiendan esto. El mensaje de la iglesia moderna a veces presentan a Dios como una hada madrina en el cielo, listo a concederte cualquier deseo que quieras. Ese no es el Dios de la Biblia. ¿Y por qué hizo Él esto? Mira en el versículo 2. Para, como dice aquí en este, yeah, I'm just because in Spanish. Para hacerlos humildes, sí. Ellos habían sido esclavos por más de 400 años, el pueblo de Israel. ¿Te imaginas que serían la gente más humilde que había en el mundo? No simplemente porque eran judíos, sino también porque eran humanos. Acabo de venir del país de Burma, en el lejano oriente. ¿Saben qué aprendí en Burma? La gente de Burma son muy orgullosos. Y antes de eso, estaba en África. Me di cuenta también que los africanos también son muy orgullosos. Un día estaba también en Estados Unidos. Y los americanos son muy orgullosos. Y ahora que estoy en Colombia, ¿saben qué me doy cuenta? Ustedes son muy orgullosos. Eso es algo muy común para todos nosotros. El propósito de Dios entonces en llevar a la nación de Israel y a nosotros a través de dificultades y pruebas es el de hacernos humildes. Acabo de terminar un libro que habla acerca de la belleza de ser quebrantado. Estaba esperando poderlo imprimir y haberlo podido tener traducido a español para compartirlo con ustedes, pero no alcanzamos. Me tomó muchos años en escribirlo. Y una de las razones por las cuales me dio dificultades es porque sé que nadie lo va a leer. ¿Quién quiere leer un libro acerca de cómo ser quebrantado? El sendero a la humildad que el Señor quiere es el sendero que nos enseña a ser quebrantados. Dios no utiliza a un hombre o a una mujer orgulloso. No, bueno, sí los utilizará, pero no es la manera en la que quiere ser usado. La palabra dice que Dios se resiste al orgulloso, pero que le da gracia al humilde. Piensen esto. Aquí está Dios, aquí está el orgulloso y aquí está el humilde. ¿Qué le hace al orgulloso? Lo resiste. ¿Qué hace con el humilde? Le da gracia. ¿En cuál lado quieres estar tú? En el del orgulloso. Porque hay veces estamos ahí si eres orgulloso. Cuando no estás dispuesto a humillarte delante de Dios. Y nuevamente mirando el versículo 2, también vemos que fue también para probarlos. Y tercero, para saber lo que había en sus corazones. No entiendan mal esto. Él no hizo esto para ver qué era lo que tenían en su corazón. Él bien sabía lo que había en sus corazones. ¿Quién no sabía? Ellos no sabían. Así como a veces nosotros no sabemos. No es sino hasta que atravesamos un reto y realmente muchas veces la basura que hay en nosotros sale a la superficie. Oh, no puedo creer que dije esto. ¿Por qué? Si es en tu corazón. Y Dios quiere sacar esa basura de nuestro corazón. Esa falta de fe. Y reemplazarlo con fe. Versículo 3. Él te humilla, te hace humilde. ¿Quién es Él? Dios. Él está describiendo la forma en que Dios lo hace. Mi Dios, el Dios de la Biblia, no ha cambiado. Él todavía trabaja en la misma manera. El versículo 3. Él permitió que tuvieran hambre. Te alimentó. ¿Por qué Dios hizo esto? Fíjense al final del versículo 3. Para que tú supieras, que no solo de pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. No estamos hablando de comida para nuestro estómago, estamos hablando de comida, alimento para nuestra vida. Dios lo dijo, no hay necesidad de cuestionarlo.
Vayan a Marcos capítulo 4. Este es el recuento de Marcos de la primera vez que Jesús y sus discípulos pasan en bote. Versículos 35 al 41. Si alguien por favor los lee. Marcos 4, 35 al 41. Miremos el versículo 35. ¿Qué fue lo que Jesús dijo ahí? Él no dijo vamos debajo. Dijo, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Cuando Jesús abrió su boca y Él habló, ¿qué habló Él? ¿Verdad? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Él es Dios y pues cuando Él habla, es palabra de Dios. Ahora, ¿será que Jesús sabía que vendría una tormenta? Claro. Sin embargo, Él dijo, vamos. ¿Por qué? Para que ellos estuvieran en una oportunidad en la que pudieran confiar en su palabra. No en las circunstancias, no en ellos mismos. Sabemos que al menos 4 de ellos eran pescadores y que ellos estaban familiarizados con estar en el mar. Pero ven como las olas estaban llenando de agua y el barco empieza como a hundirse. ¿Qué pensaban ellos? Lo expresaron en el versículo 38. Y esta es una de las tonterías más grandes que salió de la boca de estos discípulos. Pero muchas veces esas mismas palabras han salido de mi boca. Tal vez de tu boca también. Señor, ¿acaso no te importa? ¿Qué tan estúpido es decir eso? El que sufrió y murió en la cruz, ahora yo lo voy a cuestionar de que yo no le importo. Eso es falta de fe y eso no le agrada a Dios. Él quiere quitarles a ellos y quiere quitarnos a nosotros esa falta de fe en Él y reemplazarlo con fe verdadera. ¿Qué clase de fe? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando el bote parecía que se hundía? Estaba en paz perfecta, descansando perfectamente. Y eso es lo que Él quiere que pase en nuestras vidas. Ay, ¿qué es lo que está pasando? Señor, tú estás en control. No entiendo, pero te voy a confiar en ti. Esa es la forma de hacer las cosas de Dios. Bueno, ellos obviamente fallaron esa prueba. En Marcos capítulo 6 iba a haber nuevamente, otra vez iban a montarse al bote. Y esta es la cosa, cuando estás en la escuela de discipulado y cuando fallas una prueba, un examen, te toca volver a tomarlo. A mí me han hecho el examen para pasar el de la paciencia y lo he tenido que tomar una y otra vez. ¿Por qué? ¿Porque me gustan las pruebas, los exámenes? No, es porque cada vez que lo hago lo pierdo. Yo siempre me hago en la línea equivocada. O esta situación pasa y esta otra pasa. Y entonces en el Marcos capítulo 6 otra vez están en el bote. Hay muchas situaciones así en la Biblia en donde ellos no tuvieron a sus pensamientos cautivos. David, cuando tú piensas en el rey David, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Tal vez 2 cosas. Goliat. ¿Y qué más? Bathsheba. David se suponía que estuviera en la guerra, porque la palabra dice que era la época en la que los reyes debían estar en la guerra. Pero David se quedó en la casa y está por ahí mirando. ¿Qué es esto? Pero no paró solo con eso, sino que él se quedó mirándola. Y entonces el deseo de la carne concibió, así como Santiago capítulo 1 lo describe, y eso lo llevó al pecado. ¿En dónde empezó? El rey Saúl, un hombre que había sido bendecido grandemente por el Señor. Estaba lleno del Espíritu. Tenía hombres de Dios alrededor suyo. Él profetizó, tuvo grandes victorias. Tenía a David como uno de sus servidores. Sin embargo, después de la batalla, del encuentro con Goliat, una nueva canción llegó al tope de la lista. Todos la estaban cantando. ¿Cuál era la canción? Saúl mató sus 1000, pero David mató a sus 10,000. ¿Y qué pasó? Él se puso celoso y quería matar a David. Él no pudo tener ese pensamiento cautivo. Y aun cuando tuvo toda oportunidad de ser un hombre grandemente utilizado por Dios, vayan a la primera de Samuel capítulo 26. Tal vez ya lo has escuchado antes. No es tan importante qué tan bien empiezas la carrera, pero es más importante cómo terminas la carrera. Y aquí en el capítulo 26 de la primera de Samuel, Saúl, haciendo evaluación de su propia vida, hablando con David, en el versículo 21, ¿puede alguien por favor leer ese versículo, el 21? Fíjense esas últimas palabras: he aquí yo he hecho neciamente, yo he errado en gran manera. ¡Qué tragedia! ¿Por qué? ¿Cómo llegó él a ese pensamiento? Porque antes no tuvo sus pensamientos cautivos y se convirtieron en una fortaleza en su vida, y para él eran los celos, que es simplemente el fruto del orgullo. Y podemos ver tantos hombres y mujeres en la Biblia, y desde la época de la Biblia hasta el tiempo presente, que por no haber tenido sus pensamientos cautivos, ellos se convirtieron en cautivos de sus pensamientos. Dios te ha dado todo lo que necesitas para que no permitas tú que Satanás haga con tus pensamientos lo que él desee. Yo he aprendido que cuando Dios me dé una verdad como esta, es un tiempo bien corto después de eso, Dios también me da la oportunidad de probar esta realidad en mi vida. Entonces no se sorprendan si en un tiempo corto, hoy,
mañana o la próxima semana un pensamiento venga a sus mentes, y eso es algo bueno, porque Dios te está dando la oportunidad de que pongas en práctica lo que te ha enseñado. Amén. Y entonces tú tengas la oportunidad de experimentar la victoria. Pero recuerden, cuando experimenten la victoria, va a venir otro reto, luego otro. Los pensamientos seguirán viniendo a tu mente, pero tú puedes ganar la victoria. La parte de tener la forma correcta de pensar es también tener lo que se llama una perspectiva eterna. El seguidor de Jesucristo tiene que tener una perspectiva eterna. Y les explico lo que eso quiere decir en un momento. No es simplemente obtener una perspectiva eterna, es mantener esa perspectiva eterna. Porque cuando ya obtienes una perspectiva eterna, porque va a haber muchísimas cosas que van a tratar de hacer que tú pierdas esa perspectiva eterna. ¿Qué es una perspectiva eterna? Es un estado de la mente que simplemente le da un vistazo a absolutamente todo en luz de la eternidad. Jesús vivió su vida en luz de la eternidad. Todo lo que él hizo fue filtrado a través de la perspectiva eterna. Les doy un par de ejemplos. Cuando yo veo a la gente, ¿qué es lo que veo? Simplemente veo gente, veo estorbos, así como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a un sitio que esté solo, como callado, y de repente había miles de personas. O yo los miro y digo, estas personas van a pasar la eternidad en algún sitio. Y el hecho es que a menos que ellos nazcan de nuevo, cuando mueran, van al infierno. Y después de 10,000 años en el infierno, no va a haber un solo día que no estén sufriendo allá en el infierno, porque el infierno es por siempre. Entonces, ¿cómo veo yo a la gente? ¿Cómo yo veo mi propia vida, mi tiempo, mi energía, mi dinero? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy viviendo yo mi vida en luz de la eternidad? ¿O estoy viviendo yo mi vida al nivel de lo simplemente temporal? Tenemos tiempo solo para ver una sección de escritura en donde vemos a Jesús viviendo en luz de la eternidad, y con toda la razón. Pero quiero mirar al apóstol Pablo. Y por favor vayan a la segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. El enfoque va a ser Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, pero vamos a dar una mirada al contexto. Entonces primero vamos a ver los versículos 8 al 15 primero. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 8 al 15. ¿Por qué estamos mirando estos versículos? Porque estamos mirando a la Biblia para ver lo que dice Dios acerca de vivir en luz de la eternidad. Tener una perspectiva eterna. Un estado de mente en lo eterno. Entonces, por favor, alguien que lea 2 Corintios 4, 8 al 15. Pablo nos dice algunas de las cosas que él pasó. Muchas cosas, ¿verdad? Más que muchos de nosotros alguna vez hayamos pasado. Pero ¿qué fue lo que lo mantuvo siguiendo adelante? La primera cosa clave de dos, la primera está en el versículo 13. Fe. Por la fe se ve más aún allá de lo temporal y se ve hacia lo eterno. Acabamos de ver eso en Hebreos, ¿se acuerdan? Que somos extranjeros, peregrinos. Esta no es nuestra casa. Yo voy buscando por una ciudad cuyo constructor está en la eternidad. Fe, creerla en la palabra de Dios, vivir por la eternidad y no para lo temporal. La segunda clave está en los versículos 16 al 18. Leámoslos, por favor. ¿Alguien que lea versículos 16 al 18? ¿Sí lo ven? Fíjense lo que dice en el versículo 17. ¿Cómo él identifica las cosas que ha sufrido? Tribulaciones momentáneas. Y muchas veces vemos esto y podemos decir, hey, Pablo de pronto se ha golpeado la cabeza muchas veces. No es que esté tonto. ¿Qué es la segunda clave? En el versículo 18. No miramos las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Nos enfocamos en las cosas que no se ven, en las cosas que son eternas. Queridos, ¿en dónde está su enfoque hoy? ¿En qué te enfocas tú en esta vida? Esto es la esencia. No es simplemente una filosofía agradable. No son simplemente dichos agradables. Esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. ¿Cómo estoy yo viendo mi vida? ¿Cómo estoy yo viendo la vida de otros? ¿En el sentido temporal o en el sentido eterno? ¿Qué estoy haciendo para alcanzar a los perdidos? ¿Acaso estoy yo quitándome de mi comodidad? Fui muy bendecido y ni siquiera voy a tratar de decir el nombre de la isla, Tierra Bomba. Ir a un sitio que es tan oscuro para alcanzar a las personas que están tan perdidas. Pero ¿saben? Pero tal vez tú tengas un vecino que está tan perdido como alguien de la isla. Tal vez un compañero de trabajo que está tan perdido como ellos. Tal vez alguien tan perdido en la tienda de la esquina. ¿Cómo los ves tú a ellos? Que Dios les ayude a cambiar esto. Y yo veo a lo que el fundador de la organización llamada el Ejército de Salvación dijo algún día: Señor, estampa la eternidad en mi mente, en mis ojos, para que yo pueda ver todo en luz de la eternidad. Y yo espero que ustedes también
oren esa oración y que tú le pidas a Dios: Señor, pon la eternidad en mis ojos para que nunca veas el mundo de la misma manera. Pero cuando tengas esa perspectiva eterna, entonces cuídala, porque no va a haber falta de cosas que traten de afectar esa perspectiva eterna y cambiarla. Entonces tengan cuidado, tienen que mantener esa perspectiva eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú viviste en luz de eternidad y que tú ves al género humano con luz de eternidad, y al hacerlo tú no quieres que nadie perezca, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Tu corazón y tu deseo es que todos los hombres seamos salvos, y increíblemente has escogido, Señor, vasijas rotas como nosotros, que hemos sido reconciliados contigo por la palabra de reconciliación, y nos has escogido para ser recipientes que tengamos esa palabra de reconciliación, para ser embajadores de Jesucristo, para que vayamos a este mundo y te representemos a ti. Padre, te pedimos que estampes, que nos selles con la eternidad en nuestros ojos y nuestros corazones, mientras tú renuevas nuestras mentes, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.